Hola, hola, ¿cómo están? Aquí conectándome recién, ya a la mitad de la semana y esperándolos con un matecito. Así que esperando que se conecten. Hola Carlita, hola Maciel, Antonia. Así que aquí esperando un poquito para que se sigan conectando. Como les dije, ya a mitad de la semana ya me siento súper agotada porque empecé. La Marti me envía saludos, cariños para ella también. Empecé esta semana con muchas actividades porque mis papás cumplieron 50 años de matrimonio, entonces lo estuvimos celebrando en familia, los más cercanos, sobre todo por este periodo que no se puede hacer muchas cosas, pero bien, salió todo bonito. Pero igual queda como ese cansancio extra, así que ya esperando después el fin de semana para descansar un poquito más. Así que, ¿cómo han estado en general? Mira, el tema de esta semana lo elegí porque en realidad me han consultado un montón por este tema. Es un diagnóstico que es complejo de evaluar y es totalmente necesario también abordarlo a tiempo, tener un buen tratamiento transdisciplinario, así que por eso también lo quise abordar. También lo quise abordar por eso. Voy a esperar un poquito más para que se conecten y les comienzo a hablar. Ahora, por mientras, les voy a comentar un poco de cómo me inicié en este camino. Sí, esa es la idea, Carlita, es poder empezar como ver lo principal en periodos de crisis sobre todo. Así que de eso se trata, de eso se trata. Hola Cristian, hola, hola. Eh, de eso se trata. Entonces les voy a comentar un poco cómo inició mi camino en esta nutrición clínica. Mira, esto inició hace más o menos unos 8 años y aprendí de la parte gastroenterológica con el doctor Kawaguchi. Estuve trabajando con él mucho tiempo, él me invitaba a su consulta, veíamos los casos en conjunto y así fue donde fui generando este ojo como clínico. Y con él comencé a ver personas con enfermedad inflamatoria intestinal. En un principio era complejo, era muy muy complejo, pero a medida que fueron pasando los años, uno también va generando ese ojo un poquito más clínico y también para poder ver déficit de nutrientes, y eso es más que nada lo que les quiero conversar ahora. Más allá de la parte de libros, de la parte académica, quiero hablarles un poco acerca de la experiencia que he tenido en todo este periodo. Así que de eso se trata. Y últimamente también me ha tocado ver pequeñitos, muy chiquititos con este diagnóstico y que ellos requieren también un tratamiento mucho más específico, sobre todo con respecto a los nutrientes críticos para abordarlo. Así que, ven, todo eso voy a hacer un pequeño gran resumen para poder hablarles en esta hora, en esta horita. Así que comencemos. Mira, si veo por allá es porque tengo un torpedo y es para que no se me olvide absolutamente nada de los que les quiero comentar, pero siempre se me olvida algo. Entonces, ¿de qué les voy a hablar? Les voy a hablar acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal y su alimentación, pero principalmente en periodo de crisis. Y en periodo de crisis me refiero muy crisis, o sea, tener frecuencia de ir al baño 7, 8 veces, 7, 8 episodios, con sangramiento, con mucosidad, o sea, crisis realmente compleja. De eso vamos a tratar en lo que es alimentación. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal
Es básicamente una inflamación crónica constante de la mucosa y el tejido. Este es un daño que se va provocando a nivel superficial y también va pasando las capas del intestino. Y eso también tiene mucho que ver más adelante con la alimentación que vamos a entregar. Entonces, esta inflamación puede ser a nivel de solamente el colon, que se llama colitis ulcerosa, solamente colon, o puede esta inflamación estar involucrado todo el tracto gastrointestinal, desde el esófago, estómago, duodeno, intestino delgado o colon, y eso se llama enfermedad de Crohn. Obviamente la enfermedad de Crohn es mucho más compleja porque hay que tratar otras zonas de todas maneras y hay mucho más deficiencias de nutrientes también. Pero por lo general lo más común es que sea solamente a nivel de colon y eso es colitis ulcerosa. Ahora, ¿qué involucra dentro de la patogenia? ¿Cómo se genera esto? Básicamente por factores genéticos y también ambientales. Ambos se unen. ¿Para qué? Para determinar esta enfermedad. Y que puede ser gatillada en niños, en adolescentes y en adultos. Ahora, se cree también que esta enfermedad se produce en personas con una predisposición genética a una desregulación del sistema inmunológico. De todas maneras está involucrado acá el sistema inmunológico. Y también frente a la exposición, o sea, está esta predisposición, pero además hay agentes ambientales que también hacen que detone esta enfermedad. Y agentes ambientales, entre ellos está la alimentación. La estación también, la estación climática, por ejemplo, ahora en primavera también hay un montón de casos gatillantes de colitis ulcerosa, de enfermedad de Crohn, de estas enfermedades en general, sobre todo ahora en primavera, y eso también por un tema de alergias, que está muy involucrado con este clima. Ahora, hay dos factores que se pueden manejar bien y entre ellos está la alimentación y está la microbiota intestinal, que antes se decía flora intestinal, pero ahora es microbiota intestinal. O sea, tenemos que tener acá un buen resguardo de nuestro intestino. Eso es súper importante. Súper importante. Y además que estos factores también son modificables. O sea, mientras más se puedan cuidar, mejor control también van a tener de esta enfermedad. De primera, obviamente va a ser todo absolutamente caótico, sobre todo si es que el diagnóstico es en niños. Es muy complejo, es caótico para los papás, es muy estresante, pero a medida que se va llevando un buen tratamiento farmacológico y también nutricional, van viendo los resultados y van viendo también la evolución de ellos. Por eso es tan importante seguir al pie de la letra lo que se va diciendo. Ahora, dentro de todo esto, hay que abordar la alimentación. ¿Qué alimentación vamos a seguir cuando esta mucosa está inflamada? Entonces, para ello van a depender de varios factores. Primero, va a depender mucho de cómo se siente la persona y los signos que tenga. Por ejemplo, el tema de la diarrea, la rectorragia, o sea, el tema de la eliminación de sangre, y no solamente ello, sino que también mucosidad. La colitis ulcerosa se acompaña mucho de mucosidad. De hecho, ¿por qué es la mucosidad? Porque en el intestino, sobre todo en el colon, hay una capa, es una primera capa, y esta capa se llama mucina. Cuando hay una inflamación, esta capa se va desprendiendo y esa es la mucosidad que se va eliminando. Y luego de eso, que se pierde la mucina, claro, ahí recién empieza el deterioro también del tejido y ahí comienza también el sangramiento. Entonces, por eso está acompañado de estos dos factores. Entonces, de eso depende la alimentación, depende mucho para calcular los requerimientos de la pérdida de peso que haya tenido la persona, de anemias, obviamente, si hay un sangrado permanente, hay que estar evaluando constantemente si hay que pérdida de nutrientes a través de las anemias, del hemograma, es súper importante de verlo ahí, o del hierro también, se puede determinar específicamente ahí ese mineral. Por otro lado está la exploración física,
el dolor a la palpación del abdomen, por ejemplo, sobre todo el lado izquierdo, en donde está justo este colon aquí, entre el colon ascendente y el transverso, luego el transverso y el descendente. Justo en estos ángulos siempre es donde más duele. ¿Y en qué lugar específico? Es donde está la cadera, un poquitito más abajo, donde está ese espacio, donde hay un espacio, ahí siempre duele. Cuando es colon es como típico el dolor ahí. Por otro lado, hay mucha distensión abdominal, muchas veces hay fiebre porque pueden haber infecciones también involucradas, taquicardia, megacolon tóxico, obviamente, porque donde hay esta desregulación de todo el sistema en realidad intestinal, también hay mucha acumulación de toxinas en este tipo de enfermedades. Entonces eso también hay que evaluarlo. Y urgencias también, la urgencia para ir al baño, el tenesmo. ¿Qué significa eso? El querer ir al baño y no poder evacuar. Ese es el tenesmo. Y también incontinencia fecal, el no poder aguantar. Eso es súper importante. Esta válvula que tiene que cerrar no se mantiene cerrada y eso también ocurre por toda esta inflamación que hay de por medio. Entonces es complejo y muchas veces esta colitis ulcerosa muchas veces está solamente a nivel de colon, o sea, la inflamación es solamente a nivel de recto. Entonces ahí hay que ir evaluándolo, pero es mucho más fácil de manejar cuando está más cercana al recto o es solamente recto y sigmoides, por ejemplo. Es mucho más fácil que todo el colon, que se llama pancolitis. Y eso mismo, también depende de lo que le estoy conversando, del lugar de esta inflamación. Si la inflamación es a nivel de pancolitis, o sea, a nivel de todo el colon, la alimentación tiene que ser muchísimo más estricta que si fuera solamente a nivel de recto. Eso es súper importante también de determinar. ¿Por qué? Porque va a haber mucha más infiltración y mucho más deterioro de estas mucosas. Entonces, ahí de todas maneras va a afectar mucho más, van a haber más síntomas y también va a demorar un poco más la evolución positiva de lo que queremos lograr, tanto con el tratamiento de medicamentos como de alimentación. Y por grupos de alimentos les voy a ir hablando, así que cualquier consulta, ni un problema, me la van diciendo al tiro. Comencemos por uno de los grupos principales en realidad que nos aporta energía, que son los cereales. Miren, dentro de los cereales, no me refiero a los cereales esos que se ponen en el yogur para el desayuno, son los cereales como el arroz, los fideos, la quinoa, las harinas en general, el pancito. Entonces, ¿qué se puede hacer? Cuando se está en crisis, cuando le estaba comentando de esta pancolitis, cuando está a nivel de todo el colon, ¿qué se recomienda? Principalmente que ojalá fuera una alimentación sin gluten. Sobre todo cuando esta crisis está como en el pic máximo, ojalá fuera sin gluten. ¿Y esto es por qué? Porque está tan deteriorada la barrera intestinal que todas las proteínas que tienen que estar ahí haciendo unión para que esta barrera sea casi aquí impermeable, que no deje pasar ningún nutriente, está todo lo contrario, empieza a abrirse. Entonces eso también va generando permeabilidad intestinal. Creo que también lo había hablado anteriormente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que deja pasar ciertos nutrientes y entre ellos deja pasar el gluten. Y el gluten se va a toda la circulación y eso también genera mayor inflamación en general de todo el organismo. Así que ojo con eso, la alimentación ojalá fuera lo más liviana posible y con menos repercusión para ese pobre colon o para el pobre intestino en general, tanto delgado como intestino grueso. Entonces, lo primero, sin gluten. Ahora, ¿cómo hacer esto? Es fácil, hay recetas. Lo que sí hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque las recetas en general cuesta un poco empezar como con este nuevo régimen. Entonces hay que ir con paciencia y con mucho cariño. Hay que tratar ese dragón con mucho cariño cuando está en crisis. ¿Y qué se puede hacer?
con estas harinas o con esta alimentación sin gluten. Básicamente pancitos, panqueques, masas de tacos. Entonces ahí se puede ir variando también dentro de los pocos alimentos que hay disponibles. Cuando se está en crisis hay que ir variando con los mismos y en diferentes preparaciones. Eso es súper importante. Ahora, si la inflamación no es pancolitis, es solamente a nivel de recto y sigmoides, puede ser también una alimentación no necesariamente sin gluten total, sino que puede ser, por ejemplo, hacer ese mismo pancito casero, pero agregar, por ejemplo, la mitad de harinas de trigo y la mitad de estas harinas sin gluten. Y las harinas sin gluten, dentro de ellas está la harina de arroz, el almidón de mandioca, la harina de maíz. Hay varias, las harinas de almendra. Lo que sí es súper importante que estas harinas tienen que ser muy finitas, muy finas para que también sean más livianitas para poder digerirlas. Eso también es un tema. Ahora, ¿qué más se puede consumir? Claramente el arroz. Y el arroz, yo sé que los debe tener algunos súper aburridos, pero el arroz es súper livianito y se puede tolerar súper bien. Esto es lo primero que se da luego de quitar, por ejemplo, una sonda de alimentación. Es lo primero porque es muy liviano. Lo que sí siempre le recomiendo a mis pacientes, a mis consultantes, es que les quiten el almidón. Eso es vital. ¿Por qué? Porque este almidón también es un poco más pesado, tanto para el estómago como para el intestino, para poder digerirlo, y también puede fermentar mucho a nivel de colon. Entonces, ¿cómo se quita? Se lava antes y luego se puede secar y listo. Ahí después lo pueden preparar como quieran. Entonces, el arroz y todos sus derivados, galletitas de arroz, se pueden hacer panqueques con estas harinas de arroz, se pueden hacer mezclas con ella. Así que el arroz es una muy buena alternativa. Hola Olga, me dice, ¿es mejor el arroz blanco o el arroz integral? Un abracito para ti también. El arroz, mira, cuando estamos en crisis, arroz blanco lavado sin almidón. Pero en tu caso, de todas maneras, arroz integral. Cuando ya vamos rumbo ya a la remisión, de todas maneras puede ser arroz integral. Lo que sí tiene que quedar bien blandito. De todas maneras, bien blandito, y ahí no va a haber complicación como para ese color. Ahora, ¿qué otras cosas? Bueno, las harinas no convencionales que yo ya les había comentado, ni un problema con ello. Y el otro cereal que es bastante bueno y que a mí también me gusta mucho por la proteína que contiene es la quinoa. Las harinas de quinoa, o hacer quinoa en general, es muy buena, es excelente, sobre todo por el aporte nutricional que tiene. Así que se las aconsejo 100%. Y también el tema de la quinoa es que quede bien hidratada, que quede bien blandita. Esa es como la clave de todo ello, que quede bien blandita. Y acuérdense de lavarla bien para que no quede con ese sabor amargo, porque tenemos que eliminarle esa cutícula que se llama saponina. Así que con eso va a quedar impecable. Y ahí se pueden hacer croquetas al horno, se pueden hacer hamburguesas solamente con la clarita del huevo. Así que también podemos jugar harto con la quinoa o con las harinas propiamente tal también, o hacer estos panqueques que les estaba comentando, o hacerlo dentro de pancitos. También es una buena alternativa. Así que, ¿con qué seguimos? Seguimos con las verduras. Las verduras como tal, acá es importante también determinar el lugar de inflamación y de deterioro de esta mucosa, y dentro de ello también determinar el tramo que abarca. O sea, si abarca todo el colon, como esta pancolitis, la idea es que saquemos todo, absolutamente todo lo meteorizante, todos los ollejos, todos los tallos muy gruesos, por ejemplo, de las acelgas y todo ello. Y ojalá sea a través de la zanahoria, que es súper buena, a través del zapallo camote también. Pueden ser espinacas muy bien cociditas. La acelga no la aconsejo porque la hoja es muy gruesa, pero ahí estamos súper limitados. Entre lo que es verduras y frutas en periodo de crisis es una limitación casi máxima, porque tenemos que ver que estas verduras no generen malestar.
y eso es súper importante. Muy, muy, muy importante, sobre todo con estas crisis que yo les mencionaba, que muchas personas están con 6, 7, hasta 8 veces de idas al baño de urgencia, entonces ahí súper complicado. Pero si no, de todas maneras se pueden incorporar. Si esto es solamente, acuérdense que le estoy hablando de la alimentación solo en crisis. Y que suspender principalmente lo que sean verduras de hojas. Las verduras de hojas, como tienen más fibra, nos van a hacer trabajar más el colon, más el intestino delgado, entonces ahí hay que sacarlas un poco, pero solamente por el periodo de crisis. Solamente en el periodo de crisis. Ya luego se pueden ir incorporando de manera paulatina. Ahora, dentro de las frutas en general, yo trato de no dejar frutas. Cuando estamos en crisis, no, nada de frutas. Lo que sí, el zapallo, ni un problema. Zapallo italiano también puede ser, pero sin las pepas y sin la cáscara. También puede ir ahí, de todas maneras. De hecho, se pueden hacer como budinas y se puede incorporar la clarita del huevo. Ahí sí, de todas maneras se puede hacer. O con el pancito sin gluten también. Acuérdense, cuando es muy, muy mucha la crisis, de todas maneras. Y dentro de las frutas, bueno, el tema de las frutas yo casi nunca los dejo cuando hay mucha crisis, pero sí luego las empiezo a incorporar muy paulatinamente a través de compotas, luego rayaditas y luego ya al natural, pero hay que ir así, hay que ir probando tolerancia, esa es la clave dentro de todo esto, hay que probar tolerancia, pero las frutas son complejas porque fermentan mucho a nivel de colon, por lo tanto en este momento cuando necesitamos reposo casi máximo, es importante de también llevar ese reposo con los alimentos que vayamos a incorporar. Es difícil, yo de verdad que lo entiendo, es muy muy complejo, pero a medida que vayan viendo resultados en su tratamiento, se pueden ir incorporando más alimentos como tal. Pero antes de ello no lo recomiendo en sí. Ahora, con respecto, ya voy a hablar del huevo. Con respecto a las carnes como tal, cuando hay periodo de crisis también yo las suspendo. ¿Y eso es por qué? Porque la carne muchas veces demora varios días en pasar por todo el tracto gastrointestinal y dar todas las vueltas al intestino, etcétera, etcétera. Entonces, como hay tanta descompensación, yo trato de no dejarlas ahí. Lo que sí puedo aconsejar son los consomés de carne roja. Todo el concentrado de la carne, eso sí puede ser. Pero en sí comer la carne todavía no. En periodo de crisis yo trato de no dejarla ahí. Pero acuérdense, crisis muy complejas, porque si no, de todas maneras, estoy hablando básicamente cuando hay una pancolitis. Ahora, acuérdense, cuando es solamente algo muy, muy local, de todas maneras se puede incorporar, pero ojalá en cremitas. Así que eso también hay que ir viéndolo de a poquito. Igual es difícil hablar de una alimentación como generalizada, porque cada caso en particular es un mundo diferente. Por eso es complejo, pero cualquier duda que tengan anexa después me la pueden hacer llegar a través de mensajes, etcétera, etcétera. Yo feliz las contesto. Ahora, ¿qué preferir en este periodo? Básicamente lo que es carne blanca, la de pavo, por ejemplo, y cocida y que sea ojalá que no sea seca, que no sea una preparación seca, ojalá fuera el jugo, fuera la olla, pero que esté un poquito húmeda la carne, eso es súper importante también para que se pueda digerir bien. Y ¿qué más? Evitar, por sobre todo, yo creo que esto ya lo saben, pero igual se los voy a recordar. Evitar lo que es embutido, sobre todo lo que es longaniza, lo que son prietas o lo que tenga alta cantidad en grasas. Las grasas por nada del mundo porque cuesta mucho digerirlas, y lo otro es que también va a generar mucha complicación a nivel de colon. ¿Y qué va a pasar? Lo más probable es que tengan esteatorrea.
¿Y qué significa esto? Cuando consumimos mucha grasa, como el colon o como en realidad todo este sistema está muy alterado, se genera una mala absorción intestinal. Entonces desde el intestino delgado estos nutrientes llegan directo al colon, y como el colon no sabe absorber nutrientes, los elimina rápidamente y los elimina a través de esta atorrea. ¿Y qué es? Es básicamente deposiciones, pero que vienen ya con nutrientes, sobre todo con grasas. Entonces las características básicas es que son deposiciones amarillas claras, son explosivas, y si hay colitis ulcerosa van a ir con mucosidad, con sangramiento. Así que ojo con eso. Y lo otro es que el olor es muy fuerte. ¿Por qué? Porque las grasas en sí se enrancian. Por lo tanto, en sí es ese olor como muy fuerte que es como casi un olor de esta grasita toda rancia que pasa por este colon. Por eso hay que cuidarlo tanto. Ya, eso es como las características, así que ojo con eso. Ahora, ¿qué más? Con respecto a los lácteos como tal, en periodo de crisis, yo también los quito, pero acuérdense que es solamente en periodo de crisis. Todos estos alimentos de lo que estoy hablando, yo no los suspendo más allá de 2 semanas, porque en 2 semanas ya deberíamos mantenerla. Sí, de todas maneras, deberíamos tener ya el buen tratamiento en sí. O sea, los medicamentos ya tienen que estar haciendo efecto. Y si no, hay que consultar enseguida a urgencias si es que pasa mucho tiempo. No se dejen estar. Eso es súper importante. En periodo de crisis siempre estén preguntando. Ojalá tengan un médico de cabecera, quien les puedan preguntar. O el equipo médico en sí tiene que estar bien unido para también tener resultados rápidos. Entonces, dentro de los lácteos, como les comenté, aunque sean sin lactosa, yo los saco. Y eso no es solamente por la lactosa en sí, sino que también es por la caseína. ¿Por qué? Porque la caseína, que es la proteína de la leche, es una proteína muy muy grande, entonces también requiere mucho sobreesfuerzo del intestino, del estómago para poder digerirla. Y también genera un pH mucho más ácido. Entonces, por ahí no hay tanta tolerancia con respecto al lácteo. Por eso yo también los quito. Entonces, ¿qué hacer con esto? O cómo poder reemplazarlo a través de las bebidas vegetales, que también son una opción. Sobre todo las bebidas vegetales que no lleven azúcar, porque el azúcar también es complejo dentro de todo ello. Pero acuérdense, en periodo de crisis. Así que eso. ¿Y cómo ocupar estas bebidas vegetales? Bueno, poder hacer batidos durante el desayuno, poder hacerlos en los panqueques, poder hacer galletitas también. Es una buena oportunidad de incorporar las bebidas vegetales, de todas maneras. Hacer quequitos sin gluten, que de repente igual dan muchas ganas de comer cosas anexas a todo lo restringido de este régimen, pero también se puede hacer ello. Ahora, con respecto a las legumbres también es un grupo alimentario complejo. ¿Por qué? Porque va a generar más meteorismo, más flatulencia, entonces... Y la fibra además, la fibra que tiene el ollejo, independiente que no lleve el ollejo, pero igual dentro de los componentes va a ser complejo. Entonces, ¿qué hacer acá? Solamente en periodo de crisis tratar de quitarlas. Pero una vez que ya vaya mejorando esto, se van incorporando de manera muy, muy, muy paulatina. ¿Y cómo? A través principalmente de cremitas. Las cremas son súper buenas. Y de hecho, hacer cremas y pasarlas por el sedazo. Porque muchas veces mis pacientes hacen cremas, pero igual tienen síntomas porque le dejan el ollejo. Entonces la idea es poder pasarla por el sedazo. Y no solamente puede quedar en crema, sino que también podemos hacer croquetas con esto. Con esta misma masita que va a quedar, podemos hacer croquetas y al horno. Y también es otra preparación ahí que queda súper rica. O en albóndigas también, en estas pelotitas, y se puede agregar quizás algún tipo de salsa. Así que también es una buena alternativa a ello. ¿Y qué más? Los huevos. Ahora voy a hablar de los huevos que me habían consultado. Sí, es súper necesario acá incorporar
en primera instancia solamente la clara del huevo. ¿Y por qué la clara y no la yema? Porque la yema es la que tiene la mayor concentración de grasas y cuesta mucho más poder digerirlas, sobre todo a nivel intestinal, cuesta mucho. Y más aún si es un huevo duro, con esa yema dura va a costar mucho más y va a generar harto malestar. Entonces, en principio la clara, y por otro lado la clara va a tener la albúmina, que es la proteína y que es de muy muy buena calidad y de muy buena digestibilidad también. Así que en este tipo de casos es muy necesario también que en todos los tiempos de comida tenga una buena cantidad de proteínas. ¿Y eso es por qué? Porque acuérdense que estamos constantemente eliminando tejido, por lo tanto los requerimientos en proteínas van a estar un poquito más elevados, igual que en energía. ¿Qué otra cosa? Bueno, evitar, además de todo lo que ya les mencioné, es súper importante evitar alimentos muy fibrosos, sobre todo alimentos integrales, semillas, súper importante también dejarlas de lado por la fibra que tienen, y también lo que es frutos secos. Los frutos secos también son importantes dejarlos de ladito. En general. Ahora, ¿cómo evaluar que vamos por buen camino? Ese también es un tema importante. A ver, voy a verla ahorita, ya, vamos bien por la hora. ¿Cómo evaluar que vamos por buen camino? Básicamente es como ver el tema de la evolución. Y principalmente es porque van a ir mejorando los síntomas. De todas maneras, va a ir mejorando el tema del dolor, van a ir sintiendo menos dolor, se van a empezar a sentir menos hinchados, con menos meteorismo. También va a ir disminuyendo la mucosidad y el sangramiento, y las idas al baño también van a ir disminuyendo en episodios, y eso es súper importante. Si bien pueden seguir teniendo sangramientos, pero estos sangramientos cada vez van a ser menores, y eso es importante de determinar. Vean también el color, eso también es importante, si es que es sangre fresca o no, si es que es muy oscura, eso también es importante. ¿Qué más? Si va aumentando el apetito es porque vamos por buen camino. Siempre que vamos aumentando el apetito es que cualquier enfermedad ya está pasando. Es muy bueno, es muy buen síntoma que aumentemos el hambre o que queramos comer otras cosas. Y también lo que ya les había comentado, el tema de disminuir la frecuencia de evacuaciones. Ahora, Carlita, a ver, el chocolate, ¿de qué clase se puede? Cuando estás en crisis, de ningún tipo, ojalá que no. Pero si no, cuando ya vas en pleno camino de remisión, de todas maneras se puede, pero uno que sea muy alto en cacao, ojalá del 70% hacia arriba, que sea chocolate, que no sea con grasa. Por ejemplo, el Sanenus o ese tipo de chocolates que en sí son como más grasa, no, eso va a ser más complejo. Y también determinar si es que eres alérgica o no al cacao, eso también es importante. ¿Por qué? Porque como les mencioné, la enfermedad inflamatoria intestinal tiene mucho que ver con el sistema inmunológico. Y es por eso también que hay tanto gatillante ahora en primavera. Y lo más probable es que si está este diagnóstico, pues que seas alérgica o que te genere mayor hipersensibilidad a algún alimento en particular, que puede ser el tomate o algunos que sean como más atópicos. Entonces ahí hay que tener precaución y siempre empezar a incorporarlo en muy pequeña cantidad para probar tolerancia. Eso también es una buena indicación. Y entonces ya les comenté cómo evaluar si es que vamos por buen camino. Ahora, por otro lado, evaluemos qué nutrientes son los críticos aquí en determinar. Y todo eso va a depender también, va a determinar la edad en que está esta crisis. Es muy diferente cuando le afecta a un niño, a un adolescente, que a un adulto. Y eso es por los nutrientes críticos que hay dentro de este ciclo vital. A los niños necesitamos mucho más ver cómo está la dosis de vitamina D, si es que la podemos suplir a través de la alimentación, si no, poder incorporarlos.
Poder incorporarlos dentro de suplementos. El hierro para todos es súper importante de ver. Véanlo a través de hemogramas, véanlo a través de exámenes de sangre. Aquí los chequeos son fundamentales, sobre todo para determinar si es que hay que suplementar con nutrientes. No en todos los casos hay que suplementar, y eso es súper importante de tener en cuenta, ¿sí? Súper importante. El zinc también es muy, muy, muy importante de determinar. Y eso es porque, como les mencioné, tiene que ver mucho con el sistema inmunológico, ¿cierto? Hay dos nutrientes que básicamente nos ayudan a aumentar las células inmunológicas, y entre ellos está el hierro y está el zinc. Por otro lado, hay otros nutrientes que nos ayudan a que estas células funcionen bien, y entre ellos está el magnesio y está el selenio. Así que si tenemos estos 4 nutrientes bien, maravilloso. Maravilloso, ¿por qué? Porque vamos a tener bien el número de las células inmunológicas como la funcionalidad de estas. Y siempre vean si es que se puede cubrir con respecto a su alimentación. Si se puede cubrir con alimentos, maravillosos, si no, hay que suplementar. ¿Y cómo se puede ver esto? A través de un buen chequeo de exámenes, y que puedan ver a nutricionistas, o que puedan ver a algún nutriólogo, nutrióloga, o que puedan ver médicos que sean especialistas en el área. Eso es súper importante. Un buen manejo de medicamentos también nos favorece mucho a nosotras, que tenemos que hacer la pega de la alimentación, y también para poder ir evolucionando muy, muy rápido, ¿sí? Eso es con respecto a los nutrientes críticos. Y voy a aprovechar de responder a Maciel. Dice, ¿se puede tomar café y los batidos de verduras es bueno tomar? Miren, el café en periodo de crisis, no, yo trato de que no. ¿Por qué? Porque es muy irritante para la mucosa. Muy, muy, muy irritante. Ahora, si tienes un diagnóstico muy bien dirigido, que está muy, muy en remisión, por ejemplo, podría ser, pero todo depende de tu mucosa, todo depende de tu colon, porque todos son diferentes. Por eso cada persona es un mundo diferente. Pero si lo puedes tolerar bien, maravilloso. Y comenzar, ojalá, con algún café muy, muy livianito. Que no sea, ojalá, café de grano, o incluso el café de higo también puede ser una buena alternativa. Pero café, así como Nescafé, va a ser complejo porque va a ser muy irritante. Y los batidos de verduras, si es bueno tomar, bueno, en crisis, tratar de evitarlo, a no ser que fuera zanahoria apio, a lo más, y pasado por un colador o por un sedazo o por estas telitas que son como para este tipo de batidos, sí podría ser. Pero si estás en remisión y vas por buen camino con tu tratamiento de medicamentos, con la alimentación ok, de todas maneras, no hay problema. No hay problema. Lo que sí, traten de evitar mucha mezcla de verduras, porque también no son muy... pueden fermentar mucho más, por ejemplo, con respecto a la fibra, pero sí se podría, no habría inconveniente. Y el té verde sí, de todas maneras, pero también es irritante. Es irritante en periodo de crisis, pero si no, de todas maneras se puede. De todas maneras se puede. Acá con estos alimentos, el tema hacha también, pero depende mucho de lo que les voy a mencionar ahora, que es con respecto a la tolerancia. Cuando prueben alimentos nuevos, es súper, súper, súper importante ver cómo lo van tolerando. Eso es súper importante, sobre todo ir probando alimentos en muy, muy pequeñitas porciones y esperar, ojalá, un día, 2 días y volver a consumirlo y ver también cómo va esa tolerancia. Pero generalmente con este diagnóstico, cuando un alimento no cae bien, de seguro van a ir corriendo al baño. Es muy, sí, de seguro que va a ser así. Y lo otro es que le van a producir mini crisis muy rápido. Entonces,
Ahí hay que, por eso la idea es que sean dosis muy pequeñitas, para que esas crisis o esas mini crisis no sean más extendidas en el tiempo, ¿sí? ¿Qué más? Otros tipos de suplementos. Miren, les voy a mostrar los que yo tomo. Todavía me queda tiempo, así que maravilloso. Miren, los que yo tomo, los tengo por aquí. Mira, como soy vegetariana, tomo vitamina D. Y esta es una vitamina D vegana. Entonces es una buena alternativa. Con respecto a la vitamina D, es súper importante evaluarla. Y miren, muchas veces cuando hay déficit de vitamina D, hay mucho dolor articular, dolor muscular, hay mucha rigidez matutina. ¿Y eso es por qué? Porque la vitamina D tiene que ver mucho con la absorción de calcio, o sea, los dos van acompañados. Si falta uno, también va a faltar el otro. Y el calcio tiene que ver con todos los movimientos del cuerpo. Entonces esa es una buena... es como una buena visión o es un buen signo o síntoma para determinar si estamos en déficit o no. Pero aún así podríamos tomar dosis de mantención, sobre todo en estos periodos que cuesta un poquito más ir a médico. Tener una buena dosis de mantención de vitamina D va a ayudar mucho, así como lo estoy haciendo. Si necesitan o si requieren incorporar más vitamina D, siempre es bueno poder evaluarlo a través de exámenes de sangre. Hay un examen específico para determinarla. Y con este diagnóstico es muy probable también que tengan en déficit. Pero para determinar también la dosis hay que ver cuál es el déficit de todo ello, porque hay de diferentes unidades y de acuerdo a ello se va entregando. Ahora que estoy viéndola ahorita para no terminar tan bruscamente. ¿Y qué otra cosa a determinar? Súper importante. Hay síntomas que no solamente son a nivel de intestino, también hay síntomas extraintestinales que tienen que evaluar y que van muy acompañados con este diagnóstico, como por ejemplo sistema respiratorio, puede haber asma, puede haber rinitis alérgica, que son terribles sobre todo en esta fecha. Puede haber mayor mucosidad, de hecho estas mismas rinitis pueden ser con descarga posterior. Entonces esos son como pequeños síntomas o signos que hay que evaluar y que nos van a determinar que nos estamos descompensando un poquito. O a través de la parte articular, si es que hay mayor dolor, por ejemplo, que si les cuesta levantarse en la mañana, si es que están más cansados, también es otro síntoma. La piel, si es que salen ronchitas en la piel, si es que hay aftas orales, si es que hay uveitis, que significa que los ojitos están como más arenosos o que les cuesta mucho mirar, por ejemplo, la vista muy cansada, también tiene que ver con ello, cefaleas, migrañas, porque también esta inflamación que está a nivel de intestino, que es nuestro segundo cerebro, también genera mucha inflamación a nivel de todo el organismo, por lo tanto también puede provocar estas cefaleas o migrañas. Entonces esos también son signos o síntomas que nos estamos acercando a una crisis o que hay que tomar más precaución con respecto a ciertos alimentos. Así que yo creo que ese tema es súper interesante de poder abordar quizás más adelante, que es como para otra hora más es mucha información en realidad, pero traté de hacer lo más compacto posible todo para poder hablarles de todo un poquito. Y la Gerald preciosa me dice, tú igual, eres una de mis pacientes favoritas, Gerald. Y Erika, felicitaciones, qué bueno que les haya gustado. Si de eso se trata, es que sea didáctico y que también les pueda ayudar. Así que feliz de haber compartido esta información y cualquier consulta, como les menciono, me la hacen llegar nomás, yo ningún problema, estoy aquí, estoy disponible y
me avisan. Acuérdense que cada caso es un mundo totalmente diferente, sobre todo si es que hay que suplementar a niños, si es que hay que suplementar a adolescentes. Hace poquito me tocó el caso de una niña de 14 años, entonces es complejo, es súper complejo poder evaluarlos porque también están en plena etapa de crecimiento y requieren también dosis anexas de otros tipos de nutrientes. Así que eso, pues, los dejo invitados para la otra semana, para otro tema. Que estén súper bien, cuídense mucho, descansen, así como yo lo voy a hacer en un ratito más porque ya estoy cansada. Miren la voz como la tengo. Así que estén súper bien, muchos cariños y un abrazo gigante.